onda, wow? Ha llegado el momento favorito del año de muchos de ustedes y es hablar de los fracasos. Esas películas que les fue terrible financieramente. Porque recordemos que decir que una película sea un fracaso no necesariamente quiere decir que sea mala, aunque muchas de ellas sí son malas. Como siempre les recuerdo que para que una película sea mínimamente redituable, tiene que haber recaudado 2.5 veces su presupuesto, porque esta cifra no incluye gastos de distribución mundial ni de promoción. Ahora sí, empezamos. Yo soy Edu Rocha y estamos entrando al cine en Wow, ¿qué pasa? Número 20. Beast. Esta cinta de suspenso llegó en agosto, siendo afectada en su estreno por la película de Dragon Ball, colocándose en segundo puesto. En su segunda semana se esperaba que resurgiera, pero Tren Bala, que ya llevaba 4 semanas en cartelera, le robó el segundo puesto y así se fue desinflando esta película sobre una familia en África que es acechada por leones. Con una taquilla de 59 millones de dólares mundiales, se calculan pérdidas por 31 millones. Número 19. Lyle Lyle Crocodile. El caso de Lilo Lilo Cocodrilo fue curioso. Tuvo una campaña de publicidad fuerte, se mostraba el tráiler constantemente antes de su estreno, obtuvo críticas en su mayoría buenas y se tenía confianza en ella para repetir el éxito de cintas similares como Stuart Little o las aclamadas cintas de Paddington. Pero a pesar de su estreno en muchas salas mundialmente, la película con la voz de Shawn Mendes se vio opacada por el gran éxito de Smile, que por ejemplo en Estados Unidos con 700 salas menos y en su segunda semana logró casi duplicar la taquilla del Cocodrilo en su estreno. Obtuvo 87.5 millones de dólares en todo el mundo con pérdidas de más de 37 millones de dólares. Número 18. Cyrano. El aclamado director Joe Wright decidió hacer una adaptación musical al cine de Cyrano de Bergerac y a pesar de haber logrado nominaciones al Oscar y al BAFTA, la película en verdad no era destacable, lo cual repercutió en la taquilla, obteniendo unos desastrosos 6.3 millones de dólares en el mundo de los 20 millones que costó tan solo su producción. Número 17. Morbius. Como les dije en videos anteriores, Morbius quedó muy por debajo de los 850 millones de dólares que recaudó Venom y los 500 millones de Venom 2, con casi 164 millones de dólares recaudados mundialmente. Se llevó un puesto en las peores películas del año y en los fracasos más grandes del 2022, con casi 44 millones de dólares perdidos para Sony. Número 16. El precio del talento. Esta cinta trajo de vuelta a Nicolas Cage con una historia de autorreferencia y comedia satírica. Dividió al público, hay algunos a los que nos pareció muy divertida y otros que me han dicho que la odiaron. Pero a pesar del empuje que le dio la crítica y la buena actuación de Pedro Pascal, sus pobres 28.4 millones de dólares recaudados quedaron por debajo de los 30 millones que costó producirla, sin contar los costos de distribución y marketing, quedando 46.5 millones por debajo de lo mínimo que se esperaba. Número 15. Ambulancia. En mi top de peores películas del año, realmente dudé si ponerla o no. Salí enojado del cine por lo tonta que es, inverosímil, exagerada y tediosa. Pero dentro de lo hecho por Michael Bay, no es de lo peor de su filmografía, así que no la incluí en la lista, pero tal vez le hubiera dado una mención especial. Ambulancia, aparte de mala, fue un fracaso con una taquilla de 51 millones de dólares y pérdidas de más de 48 millones. Número 14. Memory. Asesinos sin memoria es un remake de una cinta belga donde Liam Neeson vuelve a hacer el mismo papel que lleva haciendo por más de 10 años. Como vamos a volver a ver otro fracaso de Neeson más adelante, vamos al grano. Costó 25 millones de dólares hacerla sin contar gastos de distribución e hizo solo 11.6 millones. Número 13. El perro samurái. Algo simplemente no funcionó con esta película. Tenía voces de actores muy conocidos en Estados Unidos como Samuel L. Jackson, Michael Cera o la protagonista de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, Michelle Yeoh. En México escuchamos la voz de Juan Pazurita. Sin embargo, tal vez la cercanía con la Liga de Super Mascotas de DC le afectó a su taquilla, obteniendo muy malos resultados. El perro samurái costó en realizarla 45 millones de dólares y recaudó 41.6 millones, quedando más de 70 millones por debajo del mínimo para salir tablas.
Número 12. Mira cómo corren. Últimamente Hollywood nos ha tratado de sorprender con repartos espectaculares y hemos aprendido que a veces funciona y otras no, como vamos a ver dos ejemplos en esta lista. En el 12 tenemos Mira cómo corren, una cinta de época protagonizada por la multinominada al Oscar Saoirse Ronan y los ganadores Sam Rockwell y Adrien Brody. Aunque tuvo críticas en su mayoría favorables, en la taquilla quedó en el subsuelo. Obtuvo en todo el mundo casi 22 millones de dólares y se esperaba de ella casi 100 millones como mínimo. Número 11. Muerte en el Nilo. Vamos a empezar a oír recaudaciones de taquilla altas en algunas películas, pero teniendo en cuenta el costo de producción o las películas de las que vienen precedidas, podremos ver el desastre que fueron para los estudios. Muerte en el Nilo hizo 137 millones de dólares mundiales, lo cual no suena tan mal, pero si tomamos en cuenta que solo realizarla costó 90 millones, su antecesora Asesinato en el Oriente Express recaudó 352 millones y tuvo enormes gastos de publicidad, es de entender que los casi 88 millones de dólares en pérdidas la convierten en un enorme fracaso. Número 10. Blacklight. En esta película, como en Asesinos sin Memoria, no me voy a detener mucho. Inexplicablemente costó hacerla 43 millones de dólares, la estrenan en una ola de pandemia, sumado que ya nadie quiere ver a Neeson en su personaje de siempre, tiene como resultado 92 millones en pérdidas. Número 9. Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore. Sin contar los 250 millones de dólares que costó Harry Potter y el misterio del príncipe, Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald y los secretos de Dumbledore han sido las más caras de la franquicia, con 200 millones de dólares de presupuesto. Las dos también son las que menos han recaudado. Si la taquilla de 654 millones de Grindelwald fue decepcionante para una saga como Wizarding World, los 405 millones de Dumbledore son un fracaso tan grande que ya se habla sobre la cancelación de las secuelas de Animales Fantásticos. Contando gastos de distribución, se habla de 95 millones de dólares perdidos en esta película. Número 8. The King's Daughter. Este es uno de los lanzamientos más extraños de los últimos años. La película en realidad se estrenaría en 2014, pero el trabajo de postproducción y la poca confianza del estudio dejaron el proyecto en el limbo durante más de 5 años. En 2020 se agregó una narración de Julie Andrews a la historia para mejorarla. Finalmente tuvo un lanzamiento amplio en Estados Unidos, pero con uno de los peores estrenos de la historia, lo cual evitó que se estrenara en casi todo el mundo. Recaudó solo 1.8 millones de dólares en la taquilla mundial. Número 7. Black Adam. A pesar de que en México o Reino Unido Black Adam tuvo buenos datos de taquilla, la realidad es que una película con un costo de 195 millones de dólares debería tener mínimo 600 millones de recaudación para estar más o menos contentos. Pero la crítica estuvo muy dividida con la cinta, y a pesar de que los fans estaban complacidos y Dwayne Johnson hizo todo lo que estaba en sus manos para promocionarla, yo atribuyo en gran parte su fecha de estreno tan cercano a Wakanda Forever, y mucho tiene que ver también la negación de China para proyectarla, lo que ocasionó los 100 millones en pérdidas que reportó un insider para Black Adam. Tras todo esto, James Gunn decidió darle un fin a Henry Cavill, dejando la escena postcréditos deshabilitada. Número 6. The Northman. Creo que la idea de dar un presupuesto tan elevado de 90 millones de dólares para una cinta cuya historia no es para las grandes masas no fue acertada. Tal vez tener estrellas como Nicole Kidman junto a Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke o William Dafoe fue un factor que elevó su costo de producción, aparte de los notables efectos visuales y las locaciones recónditas. The Northman es una buena película que tuvo enormes pérdidas de alrededor de 105 millones de dólares. Antes de descubrir los 5 mayores fracasos del año, es el momento perfecto para que le den un super like a este video. Síganme también en mis redes sociales, se las dejo en la descripción para que estemos conectados. Y suscríbanse a Huevo que Pasa dándole la campana de notificación para que les avise cada vez que subamos un video nuevo. Número 5. Agentes 355. Esta película también contaba con actrices de alto nivel como la reciente ganadora del Oscar Jessica Chastain, Penélope Cruz o Lupita Nyong'o. Pero desde el principio el estudio no confiaba en ella, estrenándola
película a principios de enero, un mes conocido como el botadero en Hollywood, donde muy poca gente va al cine por el frío en Estados Unidos y Europa, así como la cuesta de principio de año, sumado a un mal boca a boca de quienes fueron a verla, y tienes una taquilla de $27.8 millones de los más de 180 que se esperaban. We're the 355. Número 4. Moonfall. Aquí tenemos una de esas películas tan pero tan malas que algunos acabamos disfrutándola aceptando que es descabellada y sin sentido. Pero yendo a los números, esta cinta del director de exitosas películas de destrucción como El Día de la Independencia, 2012 o El Día Después de Mañana, que fueron muy exitosas, obtuvo un presupuesto de $140 millones para hacerla y se estrenó el 3 de febrero dentro de las semanas de desechos de Hollywood, recaudando 67.6 millones mundiales, menos de la mitad de su costo de producción, quedando más de 282 millones por debajo del mínimo esperado. Número 3. Amsterdam. Como les dije en el video de peores películas, para mí esta es la peor y más decepcionante película del año. Un elenco de lujo con un director premiado y muy polémico. La actuación de Christian Bale es muy buena, pero la historia y su desarrollo son una basura. En fin, recaudó $31 millones mundiales, 169 millones por debajo del mínimo esperado. Número 2. Lightyear. Pixar regresó al cine con Lightyear desde el inicio de la pandemia, donde dejó unidos a media trayectoria, y a partir de ahí Soul, Luca y Red fueron estrenadas directo a Disney Plus. Con Lightyear se confiaba volver a lograr grandes números gracias al renombre de la saga Toy Story, pero al público no le llamó tanto la atención ver la película en la que se basó el juguete que conocemos, sumado a la negación de varios países a proyectar la película por un beso entre dos mujeres que dura medio segundo. Tristemente, Pixar se estrelló logrando $226 millones, obteniendo el peor dato en la historia del estudio, solo un poco por arriba de Unidos, que como les dije antes fue interrumpido su recorrido en cines al inicio de la pandemia. ¡Un robot gigante! Número 1. Un mundo extraño. Esta no es de Pixar, sino de Disney Animation Studios. El estudio tiene muchas más películas que Pixar estrenadas, y de todas las que se tienen datos de taquilla, y con esto hablamos de décadas de películas, Un Mundo Extraño es la que menos ha recaudado. El año pasado, Encanto fue nombrada como un fracaso con $256 millones, no logrando duplicar su costo de producción. Este año, Un Mundo Extraño tuvo $180 millones de presupuesto, se gastó muy poco en promoción por la poca confianza del estudio y quedó 300 millones por debajo de lo esperado, siendo uno de los mayores fracasos de cualquier película en la historia. Díganme en los comentarios cuál de estas películas se merecía el fracaso y cuál no se lo merecía. Muchas gracias por vernos. Recuerden que cada semana subimos un video nuevo de música con Serge y otro de cine o televisión conmigo. Yo soy Edu Rocha y seguimos entrando al cine en Hugo Que Pasa. Nos vemos pronto.